desde aquella primera clase, ¿no? De aparato reproductor femenino. Bien, este es como un resumen de cómo podemos nosotros utilizar los exámenes de laboratorio o los métodos de estudio para diagnosticar algún problema del aparato reproductor femenino, ¿sí? Entonces, también es una explicación muy breve, pero hecha para que ustedes la entiendan, y también es en forma de tablita, ¿sí? Las tablitas funcionan muy bien para poderlas estudiar. Y ya saben que en las tablitas, pues no se puede llenar de datos y datos y datos y datos, que es lo que todavía están aprendiendo ustedes, ¿verdad? En donde las tablas de reproductor masculino, les digo, eran trabajos de más de 10, 12 páginas, ¿no? Pero pues tampoco tiene que poner nada más algo muy, muy poquito, ¿no? Es lo que están aprendiendo. Bien, entonces fíjense, vamos a ver esta tablita, que aquí de este lado vamos a ver cómo se llama el estudio, aquí qué es ese estudio, en dónde se efectúa, cuáles son sus valores normales y cuándo lo indicaríamos, ¿sí? Bueno, entonces miren, vamos a empezar con el perfil hormonal sexual. Vean lo que mide FSH, LH, estradiol, progesterona y prolactina. ¿Se acuerdan que Fernanda preguntó algo de su mamá? Yo le dije, primero tendríamos que ver qué tan bajas están las hormonas para poder saber si sí amerita o no reemplazo hormonal. Bueno, pues este estudio, el perfil hormonal sexual, mide todas estas hormonas. Se toman muestras de sangre y los valores normales, pues no cabían aquí. Ahorita les enseño una tablita. ¿Cuándo los vamos a indicar? En el hipogonadismo, en la infertilidad o en el climaterio, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos los valores normales, miren, tanto para hombres como para mujeres. Y aquí viene testosterona, estradiol, LH, FSH y prolactina. No vamos a ver los valores uno por uno, pero con este examen podemos ver qué tan altos o qué tan bajos están estos niveles en estos casos. ¿Sí se entendió? Bien. Luego viene otro estudio que se llama citología exfoliativa cérvico-vaginal. Esto es lo que la gente conoce como Papa Nicolau, ¿verdad? ¿Qué es? Pues es un frotis, es una toma de muestra que se toma con un cepillito que se llama citobrush, perdón, de ahí del cérvix uterino, en donde se efectúa en el cérvix y en la vagina, ¿sí? ¿Cuáles son sus valores normales? Bueno, que todos los cambios de las células que haya ahí no vayan a ser de tipo neoplásico, es decir, de tipo canceroso. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Bueno, pues cuando queramos detectar oportunamente un cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Bien. Hay otro estudio que se llama frotis y cultivo de exudado vaginal, que es, pues es un frotis de el exudado, ¿verdad? Que se toma de ahí de la vagina, en donde se pone en un portaobjetos para ver si hay parásitos, y en donde se pone a cultivar para ver si hay bacterias u hongos. ¿En dónde se efectúa? Pues en la vagina, ¿verdad? Del exudado de la vagina. ¿Y cuál va a ser lo normal? Que sea negativo a crecimiento bacteriano o parasitario. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Pues cuando estemos sospechando de infecciones del tracto genital femenino, ¿sí? Luego hay otro estudio que se llama histerosalpingografía, que es, pues es un estudio de rayos X que mete medio de contraste y se inyecta en el cérvix, se le inyecta hacia adentro del útero. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es lo normal? Pues que el útero y las trompas tengan una forma y tamaño normales y que sean permeables, ¿verdad? Que no estén tapadas. Por lo tanto, ¿cuándo los vamos a indicar? Cuando estamos sospechando de infertilidad, que no se puede embarazar la paciente, o que haya tumores o malformaciones del útero o las trompas. Miren, aquí tenemos una imagen de una histerosalpingografía. Aquí esta es una pinza
que agarra al cérvix para poder introducir una cánula y meter medio de contraste. Vean cómo se pinta la forma del útero y se pintan las trompitas, ¿ya vieron? ¿Cómo se pintan las trompas? Aquí esta que parecería ser normal, no es normal, porque ya les he dicho que al final las trompas están abiertas, ¿sí se acuerdan? Entonces, espérenme, el medio de contraste que llegó aquí debía de salirse a la cavidad, pero ya vieron que no se sale. Eso quiere decir que las trompas están tapadas. Entonces, pues es un estudio para ver si existe permeabilidad tubaria. Miren, por ejemplo, aquí tenemos a un útero que nada más es unícolis, nada más se formó de un lado, si se acuerdan de esa malformación, y aquí tenemos la trompa de ese lado. Bien. Tenemos otro estudio que se llama ultrasonografía, que es un estudio Doppler por ultrasonido, en donde se efectúa en cualquier lugar donde ustedes quieran, ya sea en abdomen, periné, vagina, y sus valores tienen que ser todos negativos, es decir, todo tiene que estar normal, de forma y tamaño normal. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Pues cuando sospechemos que hay tumores en los genitales internos o que queremos saber la forma de los genitales internos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un ultrasonido en donde se ve la vejiga. Acuérdense que en el ultrasonido todo lo que es negro es líquido. Y aquí se ve la vagina, miren, aquí se ve el canal vaginal. Y aquí se ve el útero, vean, aquí está el útero. Y aquí está el cérvix. ¿Vieron? Este es el útero, el cérvix y la vagina. Claro que ahorita, pues ustedes a lo mejor nada más ven rayitas grises y blancas, ¿verdad? Pero aquí se puede apreciar bastante bien el útero. Este es un ultrasonido transvaginal, en donde es un poquito más difícil ver las estructuras. Esto sería la vejiga, se ve más chiquita, y todo esto sería el útero, ¿sí? Entonces vean cómo sí se pueden ver los genitales internos con un ultrasonido. También hay otro estudio que se llama mastografía, que es un estudio de rayos X que se efectúa en las dos mamas y que tiene que ser negativo a cáncer. No debe de haber imágenes negativas a cáncer. ¿Y cuándo lo vamos a indicar? Cuando sospechemos que tiene un tumor maligno o benigno o cuando tenga mastopatía fibroquística. Cuando hagan la tarea de mastopatía fibroquística van a saber qué es la mastopatía fibroquística. Por cierto, ya le mandé a Jimena su hojita de las enfermedades más frecuentes del sistema genital femenino y ahí viene la mastopatía fibroquística. Vean, aquí tenemos una mastografía en donde vemos cómo es una radiografía de la mama, en donde podemos ver toda la estructura que tiene dentro de ella, ¿verdad? Todo esto es fibrosis de esta mama. Entonces, vean, esto es una mastografía. Esta es una mastografía de dos dimensiones. Vean cómo tenemos aquí la mama y tenemos el tejido de dentro de la mama, cómo se alcanza a ver bastante fibroso. Y aquí tenemos una mastografía 3D. Vean, la paciente es la misma, pero en una 2D no alcanzábamos a ver este tumor. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? ¿Sí? Si nosotros ya habiéndolo visto aquí en la de 3D nos regresamos, pues lo estaríamos viendo aquí. Ya se dieron cuenta, pero aquí no se ve tan claro como aquí. Entonces, las mastografías, si nos regresamos a una normal de tamizaje, pues no se ve, ¿verdad? Sin embargo, esto es mejor que nada. Claro, no crean que es tan sencillo ver mastografías. De hecho, hay una especialidad médica que se encarga de formar médicos que se dedican exclusivamente a ver mastografías, radiografías, ultrasonidos, todo eso, ¿verdad? Que son los que antes se llamaban radiólogos. Actualmente, pues ya no se les llama radiólogos, se les llama imagenólogos, ¿sí? Es toda una especialidad de 4 años.
Hay otro estudio que es la biopsia. ¿Qué es la biopsia? Pues es tomar una muestra de tejido para verlo al microscopio. ¿En dónde se efectúa? En cualquier lugar del órgano que ustedes quieran estudiar. ¿Y cuál debe ser lo normal? Que sea negativo a cáncer. ¿Cuándo vamos a tomarle una biopsia a alguien? En tumores, cuando sospechemos tumores, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿verdad? Existe otro estudio que es el cariotipo, que es el estudio de los cromosomas. Se efectúa en células de sangre o de mucosas y sus valores normales es que debemos de tener 46 cromosomas, a lo que se le llama 2N. ¿Cuándo los vamos a indicar? Cuando sospechemos que el paciente tiene trastornos genéticos o hipogonadismo. Esto también lo van a ver ahora que hagan la tablita. Aquí tenemos un cariotipo normal, miren cómo se acomodan por pares los cromosomas y tenemos 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Y aquí tenemos los estudios en una sola imagen, en donde ustedes pueden pues verlo, ¿no? Estudiarlo de una manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, quiero saber qué es la histerosalpingografía. Ah, bueno, pues se inyecta medio de contraste en el cervix, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? ¿Y cuándo se indicaría? Entonces, esta es una tablita muy práctica. Pero también hay otros estudios que se llaman estudios endoscópicos. ¿Cuáles son? Miren, igual, vamos a ver la misma tablita y vamos a empezar con una histeroscopía. ¿Qué es eso? Pues es la visualización de la cavidad uterina metiendo un aparatito que se llama histeroscopio. ¿En dónde se efectúa? Se introduce un histeroscopio en el útero, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores normales? Pues que el útero tenga tamaño y morfología normal. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando sospechemos de esterilidad o de tumores. Aquí tenemos una histeroscopía. Miren, aquí tenemos un útero normal. Esto es un útero por adentro. Esta es la salida de las trompas, una de cada lado. Aquí vemos adentro del útero esta formación que es un pólipo. Aquí tenemos estos pegosteamientos de la cavidad uterina. Aquí tenemos miomas, ¿verdad? Submucosos. Y aquí tenemos adenomiosis. Y aquí tenemos, adentro del útero, el dispositivo Mirena, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la histeroscopía? En meter un endoscopio para ver por dentro la cavidad uterina. También tenemos un estudio que se llama laparoscopía, que es visualizar por dentro la cavidad pélvica. Lo que se utiliza aquí es un laparoscopio y su valor normal es que todos los genitales internos tengan tamaño y morfología normales. Y la mayoría de las veces que se utiliza este estudio es con fines diagnósticos o para ver tumores, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de laparoscopía. Miren, aquí se ve perfectamente bien el útero, la trompa, el ovario, el otro ovario, etcétera. Entonces, ¿qué es lo normal? Pues que todo se vea de forma y tamaño normales. Es muy útil la laparoscopía para ver si aquí el ovario tuviera un tumor, pues aquí se vería el tumor, ¿verdad? Si el útero tuviera miomas, aquí se verían los miomas, etcétera. Entonces, la laparoscopía se utiliza mucho para diagnóstico. Hay otro estudio que es la colposcopía, que consiste en visualizar con aumento los genitales femeninos, ¿sí? ¿En dónde se efectúa? En el cérvix, en la vagina o en la vulva. Es como un microscopio que no necesita poner la minilla, sino hace más grande lo que uno está viendo. Esos microscopios se llaman estereoscópicos. ¿Y cuáles son los valores normales en una colposcopía? Que todo esté de tamaño y morfología normal. Y se utiliza mucho para diagnosticar enfermedades de transmisión sexual o tumores como el cáncer cervicouterino, ¿sí? Actualmente la colposcopía está ganándole terreno al Papa Nicolau, porque es mucho más fidedigna la colposcopía que el Papa Nicolau. Aquí tenemos la colposcopía, miren, les digo, es un microscopio que no se acerca totalmente a donde queremos ver, pero nos agranda la imagen, ¿verdad? Aquí esta doctora puede ver el cérvix
a través de este microscopio lo vería muy grande, ¿no? Para que pudiera ver lesiones aún muy pequeñitas. Entonces vean qué tipo de lesiones puede tener el cérvix, ¿verdad? Todas estas son lesiones que se pueden presentar en el cérvix y que se pueden ver mucho mejor con la colposcopía que a simple vista. Hay unas lesiones que son benignas, unas que son límites y otras que son francamente cáncer. No tiene caso decirles cuál, pero estas últimas son de cáncer, ¿verdad? Lesiones de alto grado de peligrosidad. Pero para eso sirve la colposcopía. Pero dijimos que aparte de ver el cérvix, también se puede ver la vulva. Vean cómo aquí están viendo los labios menores. Vean cómo se ven estas formaciones que son condilomas, que a simple vista igual y no se podrían ver. Aquí se ven más grandes y aquí se ven todavía más grandes, ¿verdad? Estos se llaman condilomas y la gente los conoce como crestas, ¿sí? Entonces, para eso sirve la colposcopía. Y aquí está el resumen de los métodos endoscópicos más utilizados para poder estudiar el sistema reproductor femenino. Ahora, por último, los métodos clínicos que hay son más poquitos, ¿verdad? Aquí tenemos la medición de la curva de la temperatura basal, que consiste en tomar diario la temperatura por un ciclo menstrual. Se efectúa ahí en su casita, se toma la temperatura diario en la mañana, y lo normal es que la curva sea bifásica. Ahorita vemos qué es eso de bifásica. ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿Cuándo lo vamos a pedir? Cuando estemos sospechando de esterilidad, que no esté ovulando esta paciente. Miren, aquí tenemos una curva en donde aquí están la temperatura del cuerpo y aquí están los días del ciclo. Vean cómo esta curva se llama curva bifásica, porque vean cómo en la primera mitad del ciclo la temperatura varía un poquito, menos de medio grado, ¿verdad? Pero si ovula la paciente, al otro día la curva de temperatura se eleva 1 grado y entonces sigue elevada la temperatura hasta que empieza a disminuir otra vez. Esta curva se llama bifásica porque tiene dos fases distintas. Y esta curva se presenta cuando la paciente sí ovula y mide básicamente de una manera indirecta los niveles de progesterona. ¿Se acuerdan cuando vimos ayer los niveles de progesterona en el ciclo menstrual? Al principio eran bajitos, después de la ovulación se elevaban y luego cuando estaba el cuerpo amarillo, que es la que más la produce, cuando el cuerpo amarillo desaparece a los 11 días, pues empieza a bajar la progesterona. Esto quiere decir que la progesterona es una hormona termogénica, produce elevación de la temperatura basal en las mujeres. Y bueno, pues para eso se usa, ¿verdad? Para ver si la paciente está ovulando. Hay otro que es el método de Billings, que ya les hablamos de ellos muy brevemente, que consiste, que es un método indirecto para detectar la presencia de estrógenos o progesterona en el moco cervical, ¿sí? Y su valor normal va a depender de las características del moco. ¿Y para qué lo vamos a usar el método? Como diagnóstico o como método anticonceptivo. Entonces, chequen, ¿se acuerdan de esta imagen? Este es un moco totalmente estrogénico. Eso querría decir que la paciente sí está formando estrógenos. Y este es un moco progestacional. Eso quiere decir que la paciente también está produciendo progesterona. Y aquí tenemos el resumen de los métodos clínicos, ¿vale? Y aquí estaría la bibliografía. Y vean cómo con este pequeño resumen a modo de tabla, pues ya tenemos una idea de cuáles estudios podemos pedirles a las pacientes mujeres, ¿sí? Y con esta presentación terminamos la segunda unidad de nuestro programa, que es Sistema Reproductor Femenino, ¿sí? Entonces vean que pues ya el examen va a incluir hasta este tema, ¿sí? Hasta métodos de estudio. Desde que empezamos a ver la fisiología,
Como que algo le pasó al internet, ¿no? Pero bien, lo que les estaba diciendo es que con esta presentación ya terminaron los temas de reproductor femenino, ¿sí? El examen va a venir hasta este tema. Desde fisiología, que empezamos con el eje, ¿se acuerdan que empezamos con el eje? Desde donde está el eje hasta esta presentación va a incluir el examen de reproductor, que va a ser el próximo lunes, el lunes 4 de abril, ¿sí? Ok, bueno, miren, yo aquí tengo 1:45, vamos a descansar 15 minutos y vamos a ver un tema muy pequeñito de obstetricia para irle adelantando, ¿vale? 15 minutos, no se desconecten, ahorita les vuelvo a llamar.